Buenos días, soy Flavio César Sánchez Medina, alumno de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional, y en esta ocasión les voy a presentar la solución para un problema de destilación por el método de McCabe-Thiele. Y bueno, pues el supuesto principal de este método es que pues debe haber un derrame quimolar a través de la torre entre la entrada de alimentación y entre el plato superior a la entrada de alimentación y el plato inferior. Esto se puede ver en la figura siguiente, donde las corrientes de líquido y vapor entran a un plato y establecen su equilibrio y salen del mismo. Y bueno, el balance total de materia proporciona la expresión siguiente, que sería que el líquido que sale de un plato y el vapor que sale de este mismo es igual al vapor y el líquido que entran a este. Y bueno, la parte superior de la torre por encima de la entrada de alimentación recibe el nombre de sección de enriquecimiento, debido a que la alimentación de entrada de la mezcla binaria de componente A y B se enriquece en esa sección, y por lo que el destilado es más rico en el elemento A que en la alimentación. Y bueno, pues la torre opera en estado estacionario. Un balance general de materia con respecto a la totalidad de la columna es el que se muestra aquí, que es F es igual a D más W, donde F es la alimentación, D es el destilado y W ese es el desecho. Y el siguiente balance que se muestra solamente es el balance para el componente A, que lo que se hace aquí es solamente multiplicar las corrientes por la composición de este componente en cada una de estas. Y bueno, pues también una de las ecuaciones más importantes que vamos a utilizar en este método va a ser la ecuación de la línea de operación de la sección de enriquecimiento, que es la que se muestra abajo, solamente que pues se representa para diferentes valores. Una es para la corriente de reflujo, bueno, son en términos de la corriente de reflujo y de la composición en el destilado, que es la que se muestra en el lado derecho, y pues la que se muestra en el lado izquierdo tiene otros elementos. Y bueno, pues como podemos ver aquí ya en un modo más gráfico, se puede observar las partes principales de la columna de destilación, donde se muestra que entra la alimentación como pues, en una parte intermedia de la columna, y la parte de arriba es la sección de enriquecimiento que se había mencionado anteriormente, y la sección de abajo es la de empobrecimiento. Y por la parte de arriba pues se obtiene el destilado, y también hay un dispositivo de reflujo, y en la parte de abajo de la columna pues se obtienen los residuos. Y bueno, la línea de operación de la sección de empobrecimiento es la ecuación que se encuentra en la parte superior, pero esta en realidad no se utiliza mucho, ya que por lo general en este tipo de diagramas primeramente se grafica la línea Q y la línea de enriquecimiento, y ya donde se intersectan estas dos líneas pues es donde vamos a graficar esta línea de empobrecimiento. Y bueno, las condiciones en la corriente de alimentación son muy importantes para la realización de este método. Y un valor que es muy importante es el valor de Q, que pues, en lo general se puede decir que es el calor necesario para vaporizar un molde de alimentación en las condiciones de entrada entre el calor latente molar de vaporización de la alimentación. Y bueno, si la alimentación entra en su punto de ebullición, el numerador de la ecuación anterior es igual al denominador, por lo que Q es igual a 1, y la ecuación puede describirse en términos de la entalpía también, como se demuestra aquí, que aquí sería HV sería la entalpía de vapor, HF sería la entalpía de la alimentación y HL sería la entalpía del líquido. Y la ecuación que tenemos aquí abajo es la que graficamos para ver el comportamiento de Q. Y también otra forma para poder calcular este valor de Q es teniendo en cuenta la cantidad si entra una alimentación que está en equilibrio pues entre la fase líquida y una fase gaseosa o vapor, más bien dicho,
Pues aquí lo que vamos a tomar en cuenta es la cantidad de líquido que entra en la alimentación. Y bueno, pues Q es la relación que hay entre la cantidad de líquido que entra entre la cantidad total de la alimentación. Y bueno, pues las líneas de operación, como había mencionado, las más importantes que hay en este proceso es la línea Q, que como podemos ver esta puede variar dependiendo de las condiciones termodinámicas de la alimentación. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que para el líquido por debajo de su punto de ebullición, Q es mayor a 1. Para un líquido en su punto de ebullición, Q es igual a 1. Para una mezcla de líquido-vapor, Q oscila entre 0 y 1, y para un vapor saturado Q es igual a 0. Y bueno, el problema que vamos a desarrollar es el siguiente, que dice que se va a diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar 30.000 kilogramos por hora de una mezcla de 40% benceno y 60% tolueno en un producto destilado que contiene 97% de benceno y un producto residual que contiene un 98% de tolueno. Y estos porcentajes están expresados en peso. Se utiliza una relación de reflujo de 3.5 moles por un mol de producto, perdón, y los calores latentes molares de benceno y tolueno son de 7.360 y 7.960 calorías por gramo mol respectivamente. El benceno y el tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa de 2.5. La alimentación tiene una temperatura de ebullición de 95 grados Celsius a la presión de una atmósfera. Y bueno, pues lo que debemos hacer es calcular los moles de los productos de destilado y residuales por hora, determinar el número de platos ideales y la composición del plato la composición del plato de alimentación. Y la alimentación debemos de considerar que es una mezcla de líquido a vapor con un 40% del líquido. Y bueno, pues aquí lo primero que vamos a graficar, como lo había mencionado antes, es la ecuación de la línea de enriquecimiento, que como ya tenemos aquí y los valores también los tenemos, que para este caso sería un reflujo del 3.5. La ecuación quedaría de la siguiente manera, que sería y es igual a 3.5 entre 3.5 más 1 esto por x más 0.97 entre 3.5 más 1. Y como el problema nos dice que tiene una volatilidad relativa de 2.5, se procede a determinar también la ecuación para la línea de equilibrio, que esta es la que nos dice, la que nos ayuda a determinar las composiciones del componente más volátil en el líquido y en el vapor. Y en esta nos quedó que y es igual a 2.5x entre 1 más 1.5x. Y para el cálculo de Q se sabe que, como habíamos mencionado al principio, que la alimentación es un 40% del líquido, por lo que pues, la Q nos quedaría de 0.4. Y aquí lo que podemos ver es ya el diagrama realizado. Este diagrama lo realicé en el programa GeoGebra, y aquí lo que podemos ver es la línea de equilibrio, que es la que se encuentra de color azul, que es la que nos dice las composiciones en el equilibrio del vapor y líquido. La línea verde, que es nuestra línea de 45 grados. La línea negra que está hasta la orilla derecha sería la concentración en los domos, que en este caso sería de 0.96. En la línea de en medio es la línea de la alimentación, y la inferior izquierda, la más pequeña, que casi no se alcanza a ver, que está por este lado. Esa es la de los residuos, la concentración del residuo en el componente más ligero. Y bueno, pues también uno de los conceptos más utilizados en este tipo de problemas es el cálculo del reflujo total, que aquí como podemos ver, pues o sea que no hay, o sea que todo lo que se está procesando se recircula, y aquí pues en este tipo de casos es donde se lleva el menor número de etapas, que como podemos ver aquí, las etapas son las que están marcadas con los números, que podemos ver aquí que son 8 etapas. Y pues bueno, estas etapas cabe resaltar que se trazan
primero partiendo desde la composición de aquí en los destilados, y debemos de trazar las etapas hasta sobrepasar la concentración de los residuos. Y además de esto, bueno, pues en esto sí es lo que se debe de hacer. Y bueno, para la determinación de la ecuación de la línea Q, también ya tenemos los valores, que sería el valor de Q, el valor de la composición en alimentación. Y ya sustituyendo los valores, pues nos queda la ecuación de la línea de la parte de abajo, que sería y es igual a 0.4 entre 0.4 menos 1, todo esto por x, y a esto le vamos a restar 0.44 entre 0.4 menos 1. Y otro concepto que también se utiliza mucho es la razón de reflujo mínimo, que en este caso como se trazan las etapas, es que debemos de marcar la línea Q, que es la que tenemos trazada en este caso de color rojo, y hasta llegar a la línea de equilibrio. Luego debemos de marcar la línea de enriquecimiento, que sería desde la concentración de los domos hasta donde se intersecta con la línea Q y la línea de equilibrio de color azul. Y bueno, pues aquí lo que podemos ver es que pues a reflujo mínimo pues se puede considerar como un número infinito de etapas. Y bueno, pues como en este caso no nos pidieron reflujo mínimo, solamente era una suposición, si nos dieron o sea, lo que íbamos a utilizar de reflujo, pues lo que hicimos aquí, bueno, lo que hice a continuación fue trazar la línea Q, que ya la tenía trazada anteriormente, la línea roja, y la línea de enriquecimiento, del sector de enriquecimiento, que como podemos ver aquí, pues aquí están marcadas todas las líneas principales del diagrama, que es la línea de empobrecimiento, la línea de equilibrio, que es la línea azul, la línea Q, que es la línea roja, y la línea de 45 grados, que es color verde. Y bueno, pues ya teniendo todos nuestros valores ya trazados, lo que se procede a hacer es de igual manera trazar nuestras etapas. Y como podemos ver aquí, pues el plato en el que se debe de alimentar es en el número 6. Y como podemos ver, pues también aquí el número total de etapas fue de 13, y pues se puede ver que sí es un número mayor que en el de reflujo máximo. Y también lo que vimos de esta gráfica es el valor de Y' y de X', que son las concentraciones en la intersección de RM, que este punto es donde marcamos el reflujo mínimo, es donde se intersectaba la línea Q con la línea de equilibrio, la línea azul. Y con ayuda de estos valores vamos a calcular algo más adelante. Y para el cálculo de la cantidad de reflujo mínimo se utiliza la siguiente ecuación, que es Rm sobre Rm más 1 es igual a xd menos y' entre xd menos x', que son los valores que habíamos obtenido, que era y' y x' son los valores obtenidos anteriormente. XD es la composición del componente más volátil en el destilado, y Rm pues el reflujo mínimo. Y bueno, pues sustituyendo los valores de la composición de Y' y X' y de la composición en los domos, pues nos sale un valor de 0.66, y realizando pues ya todo el álgebra para despejar la R mínima nos da un valor de 1.94. Y para el cálculo de la corriente de destilado y los residuos, pues realizando ya todos los cálculos algebraicos y los balances necesarios, nos quedó que para la corriente de destilado será un valor de 86.35 kmol por hora, y para el residuo será de 108.99 kmol por hora, de una alimentación que fue de 195.35 kmol por hora.